Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV, en el que estamos analizando, platicando sobre los retos, los desafíos de la reforma laboral, esta transformación profunda, esta transformación muy impactante del derecho mexicano del trabajo, o me atrevo incluso a calificarlo, ya nos lo explicará nuestro invitado del día de hoy, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Vamos a platicar en esta ocasión con Carlos Ferrán. Él es un destacado abogado laboralista y además coordina la Comisión de Derecho Laboral en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, uno de los colegios, una de las barras de abogados más importantes de este país. Carlos, bienvenido a Justicia TV. Al contrario, doctor, gracias por la invitación. Feliz de estar contigo aquí para platicar. Qué amable eres. Oye, pues lo primero es que en tu desempeño profesional, tú como abogado postulante, con gran experiencia y también con una vena académica que yo sé que siempre procuras cuidar y desarrollar, pues como autor de libros, como coordinador de obras especializadas en materia electoral, como profesor incluso. ¿Cómo ve Carlos Ferrán, en términos generales, la reforma laboral? ¿Por qué es importante? ¿Por qué pues, nos debe llamar la atención? Me atrevo a decir, Carlos, abogados, abogadas, barras, colegios, instituciones públicas, pero la sociedad en general. Creo que todos, de una u otra forma, tenemos que ver con el mundo laboral. Cuéntanos. Sin duda, yo te diría, Miguel, que estamos, y sin temor a equivocarme te lo digo, viviendo la época más importante del derecho del trabajo en la historia. Creo que sería fácil compararla pues con aquellos inicios laborales de la Revolución, del Porfiriato, del nacimiento del artículo 123, la primera ley del 31. Creo que solamente con ese momento podemos compararlo, y yo me atrevería a decir que este es más importante por la velocidad a la que está sucediendo, por una parte, y el nivel de transformaciones profundas que estamos viendo. Tú sabes que el modelo laboral que tenemos o que teníamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con justicia, pues era un modelo copiado de los italianos, un modelo, pues, digamos, anclado en el tripartismo, en este equilibrio de los factores de la producción y demás, que en su momento hacía mucho sentido, ¿no? Porque el derecho laboral, tú sabes que pues ni es privado ni es público, es social. Entonces, un poco la justificación de gente como Carpizo era decir, pues tenemos que, no podemos dejar en un juez o una jueza la resolución de los conflictos laborales, tenemos que encontrar una manera más inteligente, más social de que esto se resuelva. Y así nacieron, por ejemplo, las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Pero tú sabes muy bien también que con los años, este modelo, y como pasa mucho con el derecho y la sociedad, se fue quedando cada vez más estático, cada vez más arcaico, y entonces las relaciones laborales, los departamentos de recursos humanos, los asuntos laborales empezaron a caminar a una velocidad que evidentemente no correspondía con la ley, ¿no? Cuando tú comparas la ley laboral con cualquier código de cualquier materia, ¿no? Pues evidentemente la Ley Federal del Trabajo siempre resultaba ser una de las que menos cambios sufría en la historia, y las explicaciones pueden ser muy variadas. Temas políticos, temas sociales, el derecho laboral pues tiene ciertas particularidades que hacían difícil tocar las fibras más sensibles. Y lo que hemos visto en los últimos 3, 4 años, por la razón que tú quieras, que si el tema comercial, Estados Unidos, el tema de los salarios, que es un tema fundamental en México, pero lo que hemos visto en los últimos 4 años es un auténtico redireccionamiento del derecho al trabajo en México, no solamente en lo que tiene que ver con la parte de justicia, que entiendo que eso puede llamar mucho la atención, el dejar el modelo de las juntas, pasar a los juzgados laborales, jueces, juezas. Claro que eso es un tema que desde la postulancia vemos con mucha simpatía, pues porque es elevar el nivel en todos los sentidos de las partes de quienes postulamos, de las autoridades. A mí me parece una noticia fantástica con todo y el reto que eso implica, pero evidentemente no se queda ahí. Estamos viendo, yo te diría, el relanzamiento, por ejemplo, de los sindicatos en México. Los sindicatos en México que habían vivido en un esquema pues completamente o controlado por el Estado, ¿no? Estos famosos contratos blancos, contratos de protección, o de plano sindicatos que se dedicaban pues simplemente, y lo digo así, a extorsionar empresas a diestra y siniestra. Hay que decirlo con todas sus letras. Exactamente, sin ninguna legitimidad, sin ninguna representatividad. Y ahora lo que estamos viendo son reglas claras para los sindicatos, reglas claras para terminar con todos los abusos, o sea, porque había abusos desde el patrón que celebraba el contrato a escondidas de las personas trabajadoras, como el sindicato que llegaba a extorsionar sin representar a una persona. O sea, generamos un círculo vicioso producto de cómo estaba el andamiaje legislativo
legislativo que terminó, déjame decirlo así, pervirtiendo el derecho laboral, pervirtiendo la vida sindical, y lo más triste es que terminamos todos y todas entrando a esa dinámica porque era lo que había. O sea, desde la postulancia, yo te lo digo, llegaba una empresa con nosotros a poner operaciones en México y uno en el radar ya tenía el contrato de protección porque era lo que había, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, yo te diría, un esfuerzo muy grande de dignificar el derecho del trabajo, de mejorar el sistema de justicia, de mejorar a los sindicatos, de entrarle a temas muy profundos y muy sensibles, históricamente ignorados por el derecho del trabajo mexicano, como lo que tiene que ver con los temas de discriminación en el empleo. En Estados Unidos, la discriminación es el conflicto por antonomasia, ¿no? Y aquí la discriminación laboral pues seguía sin pintar. Ahora tenemos, por temas del TEMEC, por temas de la propia legislación, obligaciones puntuales de contar con mecanismos de no discriminación. Entonces, si le empiezas a sumar nuevo sistema, nuevas reglas para los sindicatos, temas de no discriminación, ni qué decir de las reformas más recientes, teletrabajo, subcontratación, paridad en el salario, ahora viene ya muy pronto el tema de plataformas digitales. O sea, imagínate que es una ley que fue pensada para el obrerista que cargaba cajas y que era muy fácil delimitar su jornada y sus condiciones y, déjame decirlo así, visibilizar la laboralidad en su relación. Y ahora, muchos años después, vemos relaciones, por ejemplo, de estas personas que manejan a lo mejor un coche para alguna aplicación, ¿no? O que trabajan para aplicaciones digitales, donde la laboralidad ya no es tan clara, ¿no? Lo que estamos viendo es un derecho del trabajo que por fin se empieza a acercar gradualmente, con muchos retos, a lo que el trabajo hace mucho tiempo en México y en el mundo ya demandaba. Ahorita vamos a platicar de esos retos. Déjame plantearte algo antes. Escuché hace poco a un colega nuestro laboralista que decía, y te quiero preguntar por tu punto de vista sobre el tema, que no ha habido en estas últimas décadas, probablemente en la historia, como tú mismo lo apuntabas, un mejor momento para ejercer el derecho laboral. Te pregunto, Carlos, ¿coincides en este diagnóstico? Y segundo, esta es una magnífica noticia para generar nuevos talentos, para renovar generacionalmente al derecho del trabajo, que tuvo grandes figuras. Pienso en Mario de la Cueva, pienso en el gran maestro Néstor de Buen, en fin, pues Baltasar Cavazos en su momento, gente muy, muy representativa, pero que ahora, en este panorama que tú nos acabas de perfilar, pues se requiere una renovación, etcétera. ¿Coincides en lo primero y cómo ves lo segundo? Te lo pregunto. Desde luego que coincido, y tú sabes muy bien que históricamente el derecho del trabajo había sido hasta denostado, ¿no? Denostado por la práctica profesional, denostado en las universidades, denostado en los foros. Había quien decía que el derecho laboral ni siquiera era derecho, que era una cosa ahí muy rara, que como que las juntas y que quién resolvía, y esta dependencia administrativa, pero materialidad, digamos, jurisdiccional. O sea, sí era una cosa muy rara, la verdad. Y creo que eso, llevado además a la precarización que hubo desde todos los sectores de la impartición de justicia, postulancia, autoridades y demás, creo que el derecho laboral tristemente se fue ganando una muy mala fama, ¿no? Una fama en donde uno llegaba a comparecer a una audiencia, pues ya con la comparecencia muy aprendidita y sin tenerle que pensar mucho, sabiendo que mucho se jugaba en la parte escrita, pero la oralidad, mucha gente dice, no, es que el derecho laboral siempre ha sido oral. O sea, sí, no, me explico. O sea, sí, porque tenías que dictar una comparecencia, pero no lo que se dice oralidad como pero tal, ¿no? Sí, la oralidad de fondo, una verbalización, sí, te diría yo, ahí pues de muy bajo nivel, honestamente, ¿no? Sí. Entonces, uno llegaba a una junta de conciliación a dictar ahí una comparecencia que traías desde que eras pasante, ¿no? Entregabas ahí tus escritos y demás, y ese era un poco el nivel. Y claro, cuando uno lo comparaba con otras materias, pues ahí había evidentemente una denostación importante al derecho del trabajo. Te lo digo con mucha honestidad, creo yo, bien ganada. Cuando yo empecé a trabajar, yo siempre trabajé en derecho laboral, nunca tuve otro trabajo y ya evidentemente no lo pienso tener. Yo empecé a trabajar en 2010 en derecho laboral y era, si tú te pones a ver los años inmediatos anteriores a la reforma del 2012, sí, una reforma muy diferente, muy empresarial, muy empujada para flexibilizar la contratación, lo que tú quieras, pero yo me acuerdo que en aquel entonces, yo siendo todavía pasante de derecho, lo que se decía era como, no, es que una reforma laboral no la teníamos desde los 80s, ¿me explico? Entonces ya llegó una gran reforma laboral y estamos viendo la flexibilidad en la contratación y estamos viendo prueba y capacitación y subcontratación por primera vez y licencia de paternidad por primera vez en el 2012, tú imagínate cómo estábamos, ¿no? Entonces, a mí me tocó vivir esa etapa como estudiante, como pasante de derecho, pero luego imagínate todo lo que he visto los últimos 10 años, ¿no? Entonces,
claro que siento que estamos en un momento en donde al estar dignificando el derecho del trabajo, pues se vuelve mucho más atractivo para cualquier estudiante de derecho, ¿no? Ahora tú has visto, pues ya hay muchísimo más interés, por ejemplo, en el interior de la República, de abogados, abogadas, decir, oye, a lo mejor me tengo que meter a estudiar esto un poquito porque a lo mejor los clientes lo empiezan a preguntar, a demandar. Entonces, coincido categóricamente que es un gran momento para ejercer el derecho del trabajo, porque además no hay que olvidar que el derecho del trabajo termina siendo, como dicen los americanos, el deal breaker del TEMEC. O sea, el TEMEC no se explica si no es desde un componente laboral. Fue el gran condicionante para que México pudiera firmar con Estados Unidos y Canadá. Que por cierto, apunto ahí una nota a pie de página, Carlos, si me permites. Es un elemento cualitativo que diferencia al TEMEC del TLC, ¿no? Totalmente. Poco, ¿no? Hay que no había un capítulo laboral no como tal, ¿no? Pero qué importante esto que tú destacas. No, totalmente. A mí me gusta mucho decirlo en los foros en donde me invitan amablemente como tú, decir, a ver, que no se nos olvide que esto es el catalizador del acuerdo comercial más importante que tiene el país. O sea, pero le da una sustancia cualitativamente. Por supuesto. Muy interesante. Por supuesto. ¿No? Y sin olvidar, ¿no?, que todo esto tiene por objetivo primordial una cosa que además me parece muy loable, que es que México pague mejores salarios, ¿no? Claro. O sea, la política salarial, esta política de contención salarial de México, si tú quieres explicada desde muchos ángulos, ¿no? Pero al final del día, que México esté ya en una dinámica de obligaciones, de tener que pagar mejor, por la razón comercial que tú quieras, no me parece que sea ninguna mala noticia, al contrario, porque México, cuando nos comparas con, no te hablo de Francia, Estados Unidos, nos comparas con los iguales, ¿no?, que te gusta Colombia, Brasil, salarialmente siempre salimos muy mal, ¿no? O sea, seguimos siendo uno de los países con más bajos salarios mínimos y más bajos salarios promedio, ¿no? Entonces, creo que todo este andamiaje nuevo inspira mucho, anima mucho a quienes ya estábamos y a quienes vienen, ¿no? Entonces, totalmente te diría, creo que es el mejor momento de la historia para dedicarse al derecho del trabajo, y desde luego que yo veo con mucha simpatía nuevas generaciones que estamos, diría de alguna manera, tomando este momento de la historia como un momento en el que estamos llamados a ser protagonistas. ¿Me explico? A mí me gusta mucho luego comentar que en 100 años, ¿no?, las generaciones preguntarán, oye, ¿y qué hicieron esos laboralistas del 2020 y 2022 con ese momento? O sea, ¿qué tanto escribieron? ¿Qué tanto se dijo? Estamos viviendo de verdad el momento más importante, la responsabilidad que tenemos en la postulancia, en la academia, en los diferentes foros en los que estamos, creo que es monumental, ¿no? Ahora, te planteo, Carlos, un tema adicional vinculado con esto que acabas de apuntar. ¿No te parece que la reforma laboral nos invita, pero también nos exige elevar el nivel del ejercicio profesional de todos los involucrados? Te lo planteo en una óptica de corresponsabilidad, porque, a ver, también en este mismo esquema de decir las cosas como son, claro, pues había coyotaje. Bueno. Había una postulancia muy baja. Muy bajo nivel. De muy bajo nivel, no tan sofisticada, también mal remunerada, también hay que decirlo, pero ahora, fíjate, el esquema de conciliación prejudicial obligatoria, el esquema de audiencias con inmediación estricta, porque tiene que estar el juez, la jueza presente todo el tiempo a lo largo de las actuaciones judiciales, pues temas probatorios, o sea, veo en la regulación del nuevo derecho mexicano del trabajo una necesidad, una exigencia de elevar el nivel de todos los involucrados, porque uno esperaría de una jueza de distrito, de un juez de distrito, de un juez, de una jueza en las entidades federativas, un nivel argumentativo mucho más alto que a lo mejor el que se tenía en las juntas. Lo digo con respeto para las juntas, pero yo creo que tenemos que aspirar a eso, ¿no? Y creo que la reforma nos convoca a eso. ¿Coincides? ¿Qué te parece esto y cómo lograrlo? Naturalmente lo veo como una necesidad y como una muy grande oportunidad de elevar el nivel, lo dices muy bien, Miguel. Ciertamente el derecho del trabajo no se caracterizaba por el alto nivel de la postulancia, ni de las autoridades, ni de nada. Uno pasaba someramente por la colonia Doctores o por Azcapotzalco y te abordaban 4 o 5 personas que posiblemente ni abogados ni abogadas eran, ¿no? Y tú sabes como... Afuera de las juntas, ¿no? Claro, para sí, afuera de las juntas, exactamente. Azcapotzalco y la colonia Doctores. La colonia Doctores, y tú sabes como el gran estudioso que eres, que quien termina sufriendo las consecuencias de eso es quien contrata
los servicios de ese abogado o abogada en el mejor de los casos, ¿no? La precarización de la profesión, a lo que lleva el mal ejercicio de la abogacía, la ausencia de controles éticos, la ausencia de regulación, creo que era muy acentuada en el derecho al trabajo, ¿no? Con esta justificación de que cualquiera de alguna manera antes del 12 podía representar a una persona trabajadora sin cédula profesional, Sí. ¿no? Lo cual parecía un escándalo, honestamente, ¿no? Una distinción que además podía ser hasta discriminatoria en el sentido de por qué una parte sí, la otra no, en fin, ¿no? Pero a lo que voy es, por supuesto que el nivel era bajísimo, yo te diría, sigue siendo bajísimo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en lo personal y a nivel del despacho y de los colegios y demás de participar muy activamente en la capacitación, yo te diría, de más de 12 entidades federativas ya con el nuevo sistema. Te hablo desde luego del Estado de México, de Querétaro, de Hidalgo, Chihuahua. Hemos estado metidos de verdad hasta el tuétano de las capacitaciones y hemos podido pulsar muy bien el reto, ¿no? Es interesante ver, y tú seguramente lo has estudiado por ahí, que no ha habido tanta, digamos, migración de personal de las juntas de conciliación y arbitraje a estos nuevos juzgados de lo laboral, ¿no? Tú sabes que era un debate importante Sí. cuando salía la reforma constitucional, cuántos o cuántas van a pasar de un lado a otro, ¿no? Hay quien lo ha logrado, ¿no? Pero hay quien no lo va a lograr, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos el gran filtro para rescatar a mucho de lo positivo que sí tienen las juntas, sobre todo en sus recursos humanos, en la experiencia que sumó mucha esta gente. Yo conozco historias de gente que ahorita ya está a lo mejor como juzgadoras en diferentes estados, y que vienen de ser desde oficial de partes de una junta de conciliación, pasando por las diferentes etapas de la carrera, déjame decirlo, en las juntas, ¿no? Y que ahora están ya al frente de un juzgado. Entonces, hay esas historias, pero también hay historias de, y te lo digo así, de designaciones políticas, de un buen día aparecí como presidente de la Junta Especial tal, ¿no? Y pues ahí a ver cómo le hacemos, porque no había concursos de oposición, porque en este excesivo involucramiento y dependencia del Poder Ejecutivo, pues se terminaba politizando de más la justicia laboral. Entonces, naturalmente que yo celebro hoy la puesta en marcha de un organismo como el Centro Federal, ¿no? De esto que platicabas tú, de tener que conciliar de manera obligatoria, por supuesto, con las excepciones de ley, el elevar el nivel de la autoridad, por supuesto que obliga a la postulancia a dar un mucho mejor rendimiento y si te vas ya al fondo de esto, a elevar el nivel de la abogacía, que tremenda falta hace en este país, ¿no? Sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos platicando con Carlos Ferrán, destacado abogado laboralista, sobre la óptica de quienes postulan, de quienes ejercen profesionalmente el derecho mexicano del trabajo. Sobre esto seguimos platicando enseguida. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV sobre la reforma laboral, sobre los retos, los desafíos, los obstáculos en esto que se ha denominado, creo yo, atinadamente, el nuevo derecho mexicano del trabajo. Estamos platicando con Carlos Ferrán. Carlos, en esta idea que comentábamos antes del corte de la corresponsabilidad, te quiero plantear qué papel juegan los colegios profesionales de abogados, las barras, etcétera. Tú eres un destacado participante, tienes ahora una gran responsabilidad en el ilustre y nacional Colegio de Abogados. ¿Por qué es importante también ese trabajo desde la abogacía organizada, desde la abogacía, pues en alguna medida, no tanto como quisiéramos, pero representativa también de intereses profesionales? Sí, y creo que es uno de los temas más finos y más profundos que podemos correlacionar con esto que platicabas ahorita, Miguel, de elevar el nivel del derecho laboral. Creo yo, y por eso yo te decía y te constaba en ese sentido, que quien salía perjudicado de esta escasísima regulación de abogacía, pues es quien contrata los servicios profesionales de un abogado o una abogada. Y te decía, creo que en materia laboral ha sido algo especialmente notorio, ¿no? Yo creo que México está a lo mejor avanzando a pasos no tan acelerados como quisiéramos, pero sí entendiendo que el mundo, la abogacía y las generaciones van cambiando, los procedimientos, los códigos y derechos tan anquilosados como el derecho del trabajo empiezan a tomar nuevos bríos. Y me parece que los colegios, por lo menos los tres de los que yo tengo mayor conocimiento, evidentemente uno de ellos el ilustre, empezamos cada vez más a entender que no podemos ser
ajenos, o olvídate ajenos, o sea, no podemos tener actitudes pasivas frente a este tipo de situaciones y tenemos que participar cotidianamente de lo que está pasando en términos legislativos, judiciales y demás. Por ejemplo, te puedo decir que ahorita en la Comisión de Derecho del Trabajo del colegio estamos impartiendo un diplomado de Derecho del Trabajo que impartimos para la membresía ya en 2 años seguidos, ahora para el personal judicial del Estado de México. Entonces, martes y jueves tenemos el diplomado que ya dimos y lo impartimos a todas las personas, no solamente juzgados, jugadores, sino actuarios, secretarios, secretarias, gente de los centros locales de conciliación, porque me parece que la abogacía y los colegios de abogacía en particular tenemos esa responsabilidad de acercar el conocimiento, de acercar la actualización jurídica y de buscar que la abogacía en México, que creo que tiene retos monumentales, ¿no? Y coincido contigo, desafortunadamente y por la razón que tú quieras, los colegios de abogacía todavía no somos los representativos que quisiéramos en términos poblacionales, pero también por la razón de que en México, tú sabes, existen tantas escuelas de derecho, ¿no? Tantas oportunidades de obtener una cédula profesional de licenciado en Derecho o de abogado, que la verdad es bien difícil llegar, ¿no? Cuando tú comparas, por ejemplo, la cantidad de escuelas o facultades de hecho acá en Canadá, ¿no? Que creo que son 30 y tantas, versus las que tenemos aquí, pues es que se vuelve de 2000. verdad. Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, claro que la regulación de la abogacía entra en situaciones mucho más complejas, porque, por ejemplo, a quienes nos gusta mucho hablar de la especialización, ¿no? De repente dices, pues esa puede ser la realidad en la Ciudad de México, pero la abogada que trabaja fuera de la Ciudad de México, que la dinámica es distinta, pues a lo mejor tiene que abarcar 5 o 6 materias, ¿no? Claro. Y a lo mejor es una cosa que yo no entiendo, pero que fuera de la Ciudad de México pasa muchísimo. Entonces, ¿cómo regulas el tema de especialización, ¿no? ¿Cómo regulas el tema, una cosa que me parece por demás crítica, la cédula profesional que pues, no tiene ni vigencia, ni nunca expira? Se ha hablado de certificación, por ejemplo. Se ha hablado de certificación, sí, y yo te puedo decir que estamos, creo que los colegios haciendo esfuerzos importantes para acercarnos a eso. Hemos participado incluso de manera muy activa con la Dirección de Profesiones, con la SEP, en este, digamos, nuevo andamiaje de regulación de la abogacía. Pero claro que es un tema complejo porque sí hay que entender que pues los colegios todavía no llegamos a una población tan grande como la que quisiéramos, ¿no? Que como hay tantas oportunidades para ejercer la profesión y en muchas ocasiones mal ejercerla, ¿no? La responsabilidad de control ético, ¿no? De especialización, de buscar elevar los estándares, es bien importante. Y creo yo que el derecho del trabajo era tal vez la materia que mejor enarbolaba la cantidad de oportunidades en ese sentido. Y por supuesto que desde la Comisión del Trabajo del colegio tenemos una responsabilidad enorme ahí. Y te digo, estamos empezando a tomarla con mucho gusto y de una cosa muy puntual, que es la capacitación de las personas que hoy en día ya están resolviendo asuntos laborales. Importantísimo, y te deseo el mayor de los éxitos en esta mucho. responsabilidad. Te planteo un tema adicional, Carlos. Escuché a un colega nuestro decir que a los abogados laboralistas no les convenía por temas de honorarios la conciliación. Y me pareció que estaba él enfocado al modelo anterior. Claro. Hoy en día, Carlos, profesionalmente hablando, alguien como tú, un postulante exitoso, líder de un despacho, muy asentado en el panorama de los laboralistas mexicanos, ¿por qué es importante la conciliación y por qué creo, y aquí te pregunto tu punto de vista obviamente, pero a mí me parece que sí la abogacía tiene ahí un área de oportunidad? No se tiene que ver como algo, estoy perdiendo dinero, no me conviene, voy a extender el pleito lo más que pueda, o esta idea que antes existía, tú te acuerdas, seguramente lo has escuchado muchas veces, pues apuéstale al salario caído, ¿no? Sí, Vamos al salario caído y con los intereses, a ver qué puedo yo capitalizar, etcétera. ¿Por qué voltear a ver la conciliación y la oportunidad que la conciliación representa, te pregunto, Carlos, para el ejercicio profesional de la abogacía? Mira, me parece fundamental y me parece la gran apuesta. La razón por la cual, entre muchas otras, pero tal vez una de las fundamentales, por la cual las juntas de conciliación llegaron a estar lo rebasadas que llegaron a estar, pues era porque no se hacía bien la conciliación. Correcto. Porque era una conciliación de barandilla. O sea, tú llegas a tu audiencia y ¿quieren conciliar? No, muy bien, se lleva. Esa era la conciliación. Algo muy formalista, muy burocrático, ¿no? Ponle palomita de que ya les dijiste. Y ya los invité y no quisieron y pues que se lleve. O sea, claro que nunca, digo, hay por supuesto muchas excepciones, pero la regla general era que la conciliación no se tomaba en serio. Normalmente no estaba ni siquiera
promovida por gente que fuera especialista en temas de medios de alta resolución de controversias, de mediación, de tantas figuras hoy que ayudan a venir a las partes. Yo creo, Miguel, que tenemos que evolucionar el pensamiento en este país de buscar verle cara de contencioso a todo, ¿no? O sea, como que estamos en la dinámica de ¿y ahora cómo puedo promover otro pleito y cómo puedo ganar más salarios pero caídos? ¿no será un tema cultural? Claro. No claro. será un tema de... Y aquí lo digo con todas sus letras y espero no molestar a ningún colega, pero el papel que hemos hecho como abogados. No, por supuesto. No le sirve el país. No, lo digo en términos ¿no? muy honestos. Y por eso te decía del control ético y la regulación, todo. No, a ver, categóricamente, creo que en México le hemos buscado cara de contencioso a todo, ¿no? Y mira, yo que normalmente estoy del lado de las empresas en los litigios, por regla general, evidentemente no siempre, pero que me toque estar más de ese lado, Miguel, uno veía las demandas que promovían contra nuestros clientes, inventando salarios, inflando prestaciones, sin ningún tipo de consecuencia, ¿me explicó? O sea, uno decía, ¿cómo puede ser que puedan venir a inventarme esto? Y encima de que no les pase nada, a lo mejor les dan la razón, porque yo como patrón... si te descuidas. Claro, porque yo como patrón tengo una cantidad de cargas probatorias, no tengo a la ley y a la autoridad en mi contra, entonces pues, empiezo perdiendo el partido 3-0, ¿me explicó? Y aspiro a quedar 3-2 y luego a ver si lo empato. O sea, esa era la lógica, ¿no? Entonces, y creo yo que las juntas llegaron a ese nivel de trabajo y de volumen porque no se hacía bien la conciliación. Y me parece, la verdad, un argumento simplista y hasta triste decir, bueno, es que ya no nos va a convenir a los abogados y abogadas la conciliación porque se va a acabar muy rápido el pleito. Te voy a decir una cosa y sin ningún afán de hacer aquí ningún tipo de comercial, pero en la firma tenemos esta vocación de decir lo que se arregla mañana. ¿Me explicó? O sea, de un lado y del otro, ¿eh? O sea, aquí no vamos a estar calentando los asuntos, o sea, no estamos viendo por nuestros intereses. O sea, el papel del abogado, la abogada, pues es hablar por alguien más, ¿no? O sea, la lógica no puede ser cómo empujo más el juicio o cómo acumulo más salarios caídos. De verdad, y esto te lo puede decir cualquier cliente de la firma, todo lo que se puede arreglar, se arregla, independientemente de la cuantía, de lo que sea y demás, porque ese, todavía en el modelo que tenemos, termina siendo, o muy posiblemente sea, el mejor resultado para un cliente. Claro. También ya estamos viendo, y creo felizmente el nuevo modelo, que ya como empresas tienes mejores oportunidades de defensa, ¿no? Ya estás un poco menos vulnerable al sistema, pero aún así, si yo pudiera arreglar todos los asuntos que tenemos, lo haría si de mí dependiera, evidentemente, ¿no? Porque creo que al final del día, la mayoría de los pleitos laborales, salvo que haya, por supuesto, temas de discriminación o temas más sensibles donde entiendo que no pueda haber conciliación y el 6853 es muy claro, la mayoría de los pleitos laborales pueden y deben arreglarse. Y me parece que hoy, en lo que te decía, en esta dinámica de buscar medios alternos de solución de controversias, entender la mediación como un elemento fundamental del derecho al trabajo, me parece que nos acercamos, o por lo menos empezamos a poner las primeras piedras para dejar de ver al derecho del trabajo como un derecho completamente antagónico, entender que al final del día lo que está en disputa es, y suele ser, si despedí o no despedí a una persona, si le pagué o no le pagué esto, si tal o cual cosa. Y muchas de esas cosas pueden avenirse y pueden conciliarse. Yo creo que si empezamos a cambiar esa mentalidad, vamos a tener una mucho mejor justicia laboral, porque entonces no llegarán tantos pleitos a los juzgados y eso me parece que es bueno para el país, para la abogacía y para quienes estamos en la trinchera. Oye, y en este contexto, en esta explicación que nos estás ofreciendo, Carlos, ¿qué papel juega, te pregunto, el tiempo? Porque, híjole, los pleitos también laborales, todos tenemos historias de que... 5 años cuando 5 años, bien, ¿no? Y yo no sé incluso de la parte que termina ganando, ¿qué tanto se puede decir que ganaste cuando la resolución del asunto llega 5, 8, 10 años después? ¿Eso es ganar? Mira, tocas un tema que me encanta platicarlo a donde sea que me invitan. Yo siempre digo que el derecho laboral no es de ganar y perder, porque se vuelven conceptos muy subjetivos, ¿no? Y mira, nosotros en lo que hacemos nos pasa esto. Si tú tienes una contingencia de, vamos a decir, 25 millones y el cliente termina pagando 2, pues yo siento que gané, la verdad, ¿no? O sea, a ver, dime que no te ahorré 23 millones, ¿no? O sea, habrá quien diga, bueno, pero pagaste 2, bueno, pero ahorré 23, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema de perspectiva, ¿no? O la persona trabajadora que demanda buscando ganar o sacarle 300% más al patrón y resulta que saca 100%, pero el 30% se va al abogado, pues ¿qué tanto ganó? ¿Me explico? Entonces,
tocas un tema de verdad crítico, porque efectivamente esto no es, ¿qué te digo?, el mundo del derecho penal, ¿no? En donde es muy claro quién gana y quién pierde, ¿no? O sea, aquí tú puedes pagar una contingencia alta, ¿no? Y haberle ahorrado a una empresa algo que pudo haber sido mucho peor, ¿no? Y del lado de la persona trabajadora, pues no falta el patrón que se quiere pasar de vivo, que no le quiere pagar y le sale más caro al final del día, porque el que trabaja mal trabaja 2 veces, ¿no? Y aplica igualmente para los temas de pagos, ¿no? Entonces, este patrón mañoso que le quiere ahí buscar como el ahorro a la mala, ¿no? Pues puede terminar pagando bastante más, ¿no? Entonces, coincido plenamente, este no es un derecho de blancos y negros, ¿no? No es un derecho maniqueo, es un derecho de verdad donde hay un eje rector que pretende y siempre ha pretendido ser la conciliación, pues no en vano se llaman las juntas como se llaman y no en vano la instancia prejudicial que tenemos ahora. Y me parece que en la medida que entendamos eso, tendremos un mejor derecho al trabajo, porque lo que luego pasa mucho es que cuando, y a nosotros nos toca mucho verlo, cuando un abogado civilista, por ejemplo, se quiere meter a litigar laboral, se nota porque dices, no está entendiendo cómo va esto, se quiere pelear de más, llega hasta, te trata diferente. O sea, la verdad es que entre laboralistas, pues el trato suele ser más o menos amigable porque sabes que muy posiblemente termines arreglándote, ¿no? Y cuando llega alguien como muy adversarial, casi luego te das cuenta que a lo mejor no es esa el área de especialidad. Entonces, yo te diría, creo que tenemos una gran oportunidad ahí, creo que efectivamente no es un tema de ganar o perder, creo que el concepto de quién gana y quién pierde se vuelve muy subjetivo y completamente de perspectiva, y que ojalá tomemos esta oportunidad para conciliar, para entender que el derecho al trabajo es de buscar arreglos y buscar el cómo sí. Nos platicaba la secretaria del Trabajo del Gobierno Federal en este mismo espacio, aquí en Justicia TV, que están logrando tasas de conciliación arriba del 75%. Sí. A mí me parece un dato tremendamente positivo, magnífico. Yo incluso pensaba, si este mismo dato se alcanzara en otras materias, claro, imagínate la celeridad en la resolución de asuntos mercantiles, civiles, familiares, que la justicia familiar también está saturada, como en su momento las juntas, todo. Claro. Esto te da cuenta de una nueva, una nueva perspectiva, de un nuevo derecho laboral. Sí. Y también de una nueva abogacía, que ese es tu terreno, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que son datos bien interesantes. Justamente los escuchábamos la semana pasada, que justamente la secretaria nos acompañó en la digamos, instalación de la comisión y daba este mismo dato, ¿no? Y me parece que claro que es para entusiasmarse. Me parece que hoy en día, creo que desde la secretaría se están haciendo esfuerzos bien importantes, porque creo también que hombre, el andamiaje que se ha puesto en la Secretaría Federal, pues el común denominador es gente que está relacionada con la materia, que entiende la materia, y eso claro que hay que decirlo y hay que celebrarlo, porque al ser un tema tan social y en este momento de la historia, ¿no? O sea, yo estoy seguro que la secretaría habrá sido la secretaria que más trabajo ha tenido en la Secretaría del Trabajo los últimos no sé cuántos años. O sea, poner todo esto en marcha ha sido un a nivel federal. Oye, y con pandemia, déjame apuntar, sí, con pandemia, ¿no? Entonces yo sí reconozco mucho el trabajo de la secretaría y de la secretaría en general. Creo que han sabido ponerle cara al reto y por supuesto que estos números animan muchísimo. Vamos a ver, yo creo que esto evidentemente hay que irlo proyectando a 5, 10, 15 años. No, y faltan las entidades federativas. Claro, y te voy a decir otro reto que a lo mejor vale la pena también poner en la mesa y que a mí me genera especial preocupación y tiene que ver con la coexistencia de las juntas con los poderes judiciales. En esta primera etapa todavía, ¿verdad? Exactamente. Ahí creo que hay un reto muy importante porque pues mucha de la gente que está en las juntas, como te decía, no va a pasar al nuevo sistema, no está pasando, ¿no? Correcto. Y pues ¿qué tanto incentivo van a tener, ¿no? Para cerrar los asuntos y lo que sea? Entonces, a mí Más bien el incentivo sería... Exacto, mejor empújalo, ¿no? Sí. Ahí habrá que ser muy vocales, yo creo que en las distintas autoridades y los distintos frentes, porque corremos el riesgo de tener un sistema peor de colapsado del que tenemos ahorita, porque entonces vas a tener 3 procedimientos distintos, el de antes del 12, el de después del 12, ¿no? Con juntas y con juzgados laborales y con doble, triple burocracia, y en todos los despachos tenemos gente en las juntas y acá y en el centro. Entonces, yo creo que ahí está uno de los principales retos también. ¿Cómo logramos hacer que la coexistencia de autoridades termine dando el tiempo que tiene que dar, ¿no? Y no más, ¿no? Entonces, en eso estaremos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con Carlos Ferrán sobre la visión de la abogacía. La visión de un abogado laboralista con mucha experiencia, con mucho éxito profesional, que nos está compartiendo esta experiencia para, desde su punto de vista, explicar
estos desafíos de la reforma laboral. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV. Estamos platicando con Carlos Ferrán sobre los obstáculos, los desafíos, los retos que para la abogacía suministra la reforma laboral. Esto que se ha denominado atinadamente el nuevo derecho mexicano del trabajo. Carlos, te pregunto ahora, ¿qué tanto impacto ha tenido? Yo me imagino que importante, pero tú nos lo aclararás. Este conjunto de reformas adicionales a la gran reforma de 2017-2019, por ejemplo, en materia de teletrabajo, por ejemplo, en materia de subcontratación, que han sido objeto incluso de decretos legislativos posteriores al del 1 de mayo de 2019. Cuéntanos esa parte también. La hemos visto muy de cerca porque, como sabes bien, Miguel, son reformas que han tenido una especial visibilidad en el sector empresarial, ¿no? Sí. Concretamente lo que tiene, el tema de teletrabajo te diría, creo que es un primer esfuerzo, yo así lo veo, creo que es un esfuerzo al que todavía le falta mucho lápiz, creo que es una reforma que salió porque no podía no salir en el momento de la pandemia. Claro, ¿no? La pandemia obligó a legislar ahí un poquito al vapor y no es que sea una regulación del todo reprobable, pero sí deja mucho espacio a la interpretación, lo vuelve muy contractual, el derecho laboral no es contractual, o sea, se parece más a un contrato civil, o sea, cosas que yo creo que todavía le falta y mucho lápiz, pero valoro evidentemente el primer esfuerzo de haber acercado un tema en el que evidentemente llevamos tarde, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la parte de subcontratación, ese sí me parece que es un cambio para que veas verdaderamente trascendental en términos de cadena de valor, en términos de los procesos empresariales. Porque, hombre, la subcontratación pues, ha sido una actividad legítima, totalmente legal, no en México, en el mundo, ¿no? Pero que en México, pues en este ánimo de pervertir las cosas tristísimo y desafortunado, pues lo llevamos al extremo y lo empezamos a usar para defraudar instituciones y para verle la cara a medio mundo y demás, ¿no? Y tuvieron que llegar a ponernos una legislación profundamente restrictiva, esta sí de blanco o negro, ¿no? De esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y pues las penas son las que son, ¿no? O sea, ya el tema laboral termina siendo el menos importante, puedes tener ahí temas fiscales, temas penales. Entonces, mira, yo creo que en el impacto de estas dos reformas, que a lo mejor han sido las más emblemáticas después del 19, me parece que eran también temas que tenían que ponerse en la discusión. Tema de teletrabajo otra vez, si tú quieres, impulsado por una situación extraordinaria y lo que tú quieras. Pero el tema de subcontratación, yo soy de los que piensa con mucha honestidad que sí se fue la mano un poco en cómo se legisló. La verdad, me parece que equipararlo a defraudación fiscal en automático, no sé, me parece que sí se fue la mano, pero entiendo qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entiendo que lo que se buscaba era, pues, poner un freno de mano de una situación de la que claramente se había abusado, ¿no? A mí no me gustó mucho este ánimo tan prohibicionista porque además le ha generado muchos dolores de cabeza a empresas que no defraudan absolutamente a nadie y que solamente buscan hacer su trabajo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba la discusión en esta lógica de que ya no puedes subcontratar a lo que te dedicas, ¿no? Y que solo puedes subcontratar lo que está apartado de tu actividad económica preponderante, pues una discusión muy válida era, oye, ¿qué? ¿Los despachos con los corresponsales qué? Pues esa es una subcontratación de tu objeto y de tu actividad económica, ¿no? Claro, luego llegamos al punto de decir, bueno, no, es que eso es una prestación de servicios, o sea, no hay puesta a disposición de personal, yo no doy instrucciones, o sea, o piensas, por ejemplo, en la empresa de mensajería y paquetería, que a lo mejor llega al 90% del país, pero que no llega Nuevo Balsas Guerrero, ¿no? Y entonces, pues, tiene que llegar para dejar un paquete y pues termina contratando una empresa local, ¿no? Eso también alguien puede leerlo como una subcontratación prohibida que te puede llevar a multas, defraudación y a la cárcel. O sea, entonces, evidentemente lo estoy llevando al absurdo, ¿no? Porque claro, por supuesto que luego la discusión fue, es que no todo lo que suene a subcontratación puede ser subcontratación, pues ya están perfectamente vigentes las disposiciones civiles y mercantiles, comerciales, por supuesto que el contrato de servicios sigue totalmente vigente y no podemos llevar todo al tema de subcontratación. Entonces, creo que generó ¿qué te digo? Un espíritu y una preocupación genuina y con razón a las empresas. Y no estoy seguro que haya sido lo mejor en términos de clima de inversión y más en un momento como el que estamos, ¿no? Pero otra vez, entiendo qué es lo que había detrás, que era ponerle freno a los abusos. Y eso creo que pues, nunca nadie, o por lo menos no tú y yo, vamos a estar en contra de que se le pongan mejores reglas al tema, ¿no? Yo creo que sigue siendo una legislación muy perfectible, ¿no? Creo que estos grises de los que te hablo requieren mucha definición. Este concepto de puesta a disposición de personal, pues es una cosa que tampoco uno tiene que interpretar un poquito y ver si son las instrucciones o la laboralidad. O sea,
Y cuando las sanciones son las que son, ¿no? Pues a las empresas les dio por pedirle repses a todo el mundo, ¿no? O sea, no, pues entre que sí es o no es, regístrate, ¿no? A veces ignorando las consecuencias y las responsabilidades que tiene el registrarse por registrarse, ¿no? Entonces yo te diría que creo que son reformas que vienen bien en el sentido de que siguen moviendo el derecho del trabajo, que hoy lo veo evidentemente más vivo que nunca. Eso me parece lo positivo. Pero sí creo que en el caso de estas dos que citabas tú, teletrabajo y subcontratación, una se quedó muy corta y creo que le falta todo el lápiz del mundo, pero buen primer esfuerzo, así lo diría. Y la otra creo que a lo mejor sí se nos fue un poquito a la mano porque terminan pagando justos por pecadores, termina generándose departamentos al interior de las empresas que tienen que empezar a enfocarse estrictamente a un tema de cumplimiento, que evidentemente no es que esté mal, pero que habría líneas que si estuvieran mejor definidas, no tendrías que estarlas tocando. ¿Por qué yo como despacho tendría que preocuparme de mis corresponsales? O sea, ¿a quién estoy afectando con buscar dar un servicio más allá de mi propio alcance regional, si tú quieres, ¿no? Entonces, otra vez, creo que son ejemplos que ya están claramente superados y analizados, que no son como tal subcontratación, pero cuando salió, la preocupación era, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, sí terminaba afectando la cadena de valor y me parece que si algo se le puede criticar a esa reforma, que en general yo creo que terminó siendo, los efectos terminaron siendo positivos, pero creo que sí generaron y siguen generando mucho más dolores de cabeza a las empresas que honestamente muchas de ellas no las debían ni las temían, ¿no? El tema del teletrabajo, en el cual coincido que apenas estamos asomándonos y que la regulación quizá no sea la necesaria o la óptima, permite replantear, te pregunto, Carlos, te planteo, algunos conceptos tradicionales del derecho del trabajo, como la supervisión patronal, el propio concepto de jornada laboral. Porque si tú estás trabajando desde tu casa, ¿cuándo empiezas a trabajar? ¿Cuándo terminas de trabajar? Hay gente que mejor prefiere dedicar la tarde a cuidar a sus hijos y terminar de hacer algún pendiente laboral en la noche. El patrón pues no está ahí viéndote que estés todo el tiempo. De repente te paras, vas al refri, de repente pones Netflix, vaya. No eso, y también, y otro tema que te planteo, generacionalmente. O sea, las nuevas generaciones también como que dicen, no, yo mi laptop, mi computadora, prefiero estar en un cafecito, prefiero estar en mi casa. Es algo que viene como realidad, te pregunto, ¿lo percibes así? Sí. Del entorno laboral, de la propia relación laboral, Carlos. Totalmente, y creo que el concepto clave es efectivamente relación laboral. Creo que estamos por ver, Miguel, un replanteamiento de la relación laboral, y por eso yo te decía, pues tenemos una ley que fue pensada para la persona que cargaba cajas en los años del Porfiriato y de la Revolución, donde la laboralidad era facilísima de detectar, ¿no? Ahora, situaciones como esta o como las de las plataformas digitales que platicábamos, ya la laboralidad no es tan clara. Y en algunos casos, ahorita que hablabas de temas generacionales, a veces las nuevas generaciones lo último que quieren es sentir subordinación. Sí. Entre más independiente sea, mejor. Sí. Y entonces, si no tiene subordinación, ¿qué? Yo puedo dejar de pagar IMSS y todo eso. Y entonces empiezan ahí temas escabrosos, ¿no? Lagunas ahí medio pantanosas para decir, ¿hasta qué punto vamos a seguir en esta dinámica súper impositiva de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En donde, si parece laboral, es laboral, no sé. Porque además, y relacionado con lo que es ese teletrabajo, fíjate que el teletrabajo es una figura bien interesante desde el punto de vista laboral, porque se parece más a un régimen civil que a un régimen laboral, si lo piensas. Sí. Toda la ley laboral es, no importa si no hay contrato, hay relación laboral. Si se parece, hay relación laboral. Si te pagan, o sea, todo te lleva o te llevaba a concluir que si parecía relación laboral, seguramente sí lo era. Y el teletrabajo te dice, a ver, y esto por cierto que es medio civil, si no hay un contrato por escrito, eso nunca se ha visto en el derecho laboral, no hay teletrabajo. ¿Qué importa si pasas el 80% en tu casa trabajando? Si no hubo acuerdo entre las partes escrito, ¿no? No hay teletrabajo. Entonces, se vuelve un tema completamente contractual cuando la legislación laboral es anticontractual, ¿no? O sea, como que le empieza a conceder ciertos, déjame decirlo así, efectos civiles a una modalidad del trabajo, cuando el trabajo históricamente en términos de legislación es la antítesis del derecho civil, ¿no? Entonces, como que se empieza a asomar ahí una visión de, pues chance tenemos que replantear un poquito el tema de relación laboral, porque
Hombre, y ejemplos hay para aventar para arriba. Yo sí sostengo que no todas las relaciones de subordinación son laborales, ¿no? O sea, hay muchas que no son laborales. Y entonces este test de laboralidad con el que hemos crecido, yo cada vez lo pongo más en entredicho, o por lo menos para repensarlo, ¿no? Porque otra vez, con legislaciones como las que vienen en términos de plataformas y demás, donde la laboralidad ya no es clara, y olvídate eso, donde a veces la gente ya lo último que quiere es sentir la subordinación. ¿Cómo van a operar las empresas? Porque si tú me dices como patrón, yo siendo un patrón, si tú quieres medio aprovechado, y digo, y escucho a alguien que dice que no le interesa tener subordinación, pues te contrato como prestador de servicios y pues te pago honorarios o lo que tú quieras y hazle como quieras, ni hay IMSS, ni hay aguinaldo, ni hay PTU, ni nada, ¿no? ¿Vas a estar de acuerdo con eso? No lo sé, ¿no? Entonces, no sé si estamos viendo, y a lo mejor no es aventurero decirlo, un proceso de acercarnos más a un modelo cuasi civil de derecho del trabajo, que evidentemente habrá de cuidar mucho de no perder los ejes rectores, ¿no? Porque tampoco se trata de aquí vulnerar la estabilidad en el empleo o estos principios básicos que creo que siguen muy vigentes, pero sí creo que generacionalmente la ley ya no puede seguir regulando el siglo XXI con una ley del 30. Y precisamente ahí va mi siguiente pregunta. ¿No percibes ahí un tema cultural también de que las generaciones más jóvenes están pensando en un trabajo, lo dijiste muy bien, con baja subordinación, un trabajo que a veces implica desarrollar un proyecto y luego ya vamos viendo, ¿no? Luego ya vamos viendo qué sigue. Mucha figura del freelance que dice, oye, yo te echo la mano en esto, pero yo tengo otros intereses, o a lo mejor aquí me voy a quedar 6 meses, pero no me quiero estacionar en una visión de la vida laboral de 20, de 30 años. Eso ya las nuevas generaciones, trabajar 30 años en la misma empresa. Sí. Es un mundo más de startups, más de flexibilización, más de modelo de freelance, más de trabajo por proyectos. Págame de acuerdo al resultado. Claro, Yo en mi laptop, en mi sala, ¿verdad? O en la cafetería de la esquina de mi casa. O sea, vaya, nos tenemos que dar cuenta también de ese salto generacional. Mira, sin duda, y yo te pondría algunos ejemplos para simplemente aterrizar esto. Mi padre, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la abogacía. Él trabajó 35 años en una empresa multinacional, ¿no? Desde los 20 años, ¿no? Y antes de cumplir 60 dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy aquí, no sé qué, y ahora se dedica a otras cosas, lo que tú quieras, pero él, para lo que él era correcto, lo que estaba bien, lo que era esperado, era estar en una compañía y crecer y llegar y lo que tú quieras. Y así fue por muchos años. Y a esa generación, eso era lo que era esperado, lo que era seguro, lo que era... hasta lo normal, exacto, entre comillas, ¿no? Y fíjate luego, o sea, aquí te hablo pues una diferencia de 30 y tantos años entre uno y otro, pero luego, mi generación que pues tiene sus clarísimas áreas de oportunidad en muchos sentidos, crecimos siendo educados profesional y personalmente por esa generación. Correcto. Y no obstante, encontramos formas, digamos, pues a lo mejor empezamos a trabajar más con temas de freelanceros o empezamos a entender otro tipo de trabajo, lo que sea, pero ya la generación abajo de la mía, o sea, la gente que está en los 20, o sea, parece que en 10 años no es tanto, pero sí es mucho. Sí, culturalmente. Porque ya no puedes, o sea, a ver, yo crecí en ambientes de despachos donde el trato era rudísimo y largas horas y no sé qué. Ahora no te vayas a atrever a tener mucha gente en tiempo en el despacho ni a hacer ahí alguna manifestación de violencia laboral porque así te va. O sea, que creo yo que son buenos avances, buenas conquistas laborales, ¿no? Pero que sí empezamos a ver un entronque generacional de 2 o 3 generaciones que nos tenemos que poner de acuerdo y que, por supuesto, se trata de encontrar, yo diría, los puntos en común, porque es muy fácil decir, no, a mí contrátame para un proyecto y de ahí luego me hablas. Claro, pero al final del día hay cuentas que pagar, hay cosas que hacer, ¿no? Y no vas a vivir de proyectitos, ¿me explico? Entonces, vas a necesitar seguridad social, vas a necesitar algún tipo de bonificación que te permita hacer patrimonio, como el reparto de utilidades, por ejemplo. Entonces, como que dejar del todo el viejo concepto de relación laboral, no sé qué tan posible sea, pero lo que sí creo es que estamos empezando a ver una modernización del concepto, por un tema cultural, sí, pero también porque ya la brecha generacional de 10 años, 15 años, con cómo está el mundo de digitalizado, con lo
visible que puede ser hoy poniendo un tuit o subiendo una cosa a TikTok o lo que sea, esta democratización de los medios, ¿no? O sea, antes si tú querías que alguien te escuchara, pues tenías que estar en televisión abierta, lo que sea, ahora pues es grabarte y subirlo y si tienes suerte te ven muchos y a lo mejor te hablan de la televisión abierta para que vayas después de haber hecho eso. No, con un celular y ya. Entonces, la verdad es que esta democratización creo que es digna de celebrarse, pero evidentemente trae muchísimos retos aparejados y el derecho del trabajo, por supuesto, no está ajeno a eso. No está ajeno. Nos quedan 2 minutos de programa, Carlos, pero no quiero despedirte sin preguntarte, ¿cómo ve Carlos Ferrán el futuro del derecho del trabajo? Ya nos platicaste de las enormes oportunidades del tiempo tan bonito, tan motivante, tan retador, tan desafiante de los laboralistas en México. Pero ¿qué sigue en tu visión? Desde tu óptica como abogado laboralista para esta importante materia. Yo te diría algunas breves conclusiones. Creo que sí nos hace falta un nuevo concepto y una nueva definición de subordinación. Por ende, una nueva definición de relación de trabajo. Creo que tenemos que perderle el miedo a las relaciones que no son laborales, pero que parecen laborales. O sea, por muchos años hemos satanizado la prestación de servicios porque se abusó mucho de ella, pero puede ser una figura perfectamente legal y en la que no se vulnera absolutamente nada si las partes están de acuerdo y si no tienen las connotaciones laborales. Creo que le tenemos que perder el miedo a eso. Creo que tenemos que entender que si bien está el principio de estabilidad en el empleo como principio rector del derecho del trabajo, tú lo dices muy bien, la gente ya no va a durar 30 años en su trabajo. Entonces, no. ¿Cómo vas a regular eso? ¿No? ¿Cómo vas a regular, ahora sí bien regular el trabajo desde casa? Y yo te diría, realmente lo que yo, pues, no sé si veo, pero lo que espero es que esta dinámica de movimiento legislativo se mantenga. Yo lo que no quisiera ver es que en 20 años tengamos un mundo completamente distinto y sigamos hablando de la incipiente regulación de teletrabajo del 2020, ¿no? O sea, que pareciera de broma, pero sí hemos tenido, si pasaron 40 años del 31 al 70, 10 del 70 al 80, luego del 80 al 12, pues es que no es extraño pensar que en 20 años, cuando el mundo sea otro, digamos, bueno, y la regulación del teletrabajo que pues nunca se ha reformado desde el 2020, eso es lo que no nos puede pasar. Aspiro a tener un modelo laboral que esté respaldado por la ley reglamentaria y ahora por este nuevo sistema de justicia laboral. Con eso yo creo que ganamos. Pues ganamos todos, ganamos todos. Carlos Ferrán, gracias. Al contrario, gracias Miguel, por esta encantado. participación y gracias a usted que hace posible esta serie de programas especiales de Justicia TV, explicando los retos, los desafíos, los obstáculos, pero también, ya lo han escuchado de voz de nuestro invitado, las grandes oportunidades del nuevo, ahora sí, del nuevo derecho mexicano del trabajo. Gracias y hasta pronto.